capítulo 7, 29 al 30, que le voy a dar lectura una vez más. Dios, hablándole al pueblo, le dice: habla a los hijos de Israel y diles: el que ofreciere sacrificio de paz a Yahvé, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Yahvé. Ahora mire, sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Yahvé. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Yahvé. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando aquí? Aquí hay una realidad espiritual para nosotros. El mandamiento fue literal para ellos en relación a los sacrificios, pero este texto que está aquí es palabra de Dios y también es para nosotros. Lo que yo puedo ver por el Espíritu Santo, hermanos, con el discernimiento que Dios ha puesto en mí, lo que yo puedo entender en estos dos versículos, hermanos, la realidad espiritual de esta palabra es que el disfrute de Cristo es un asunto personal y voluntario. Amén. Es un asunto personal y voluntario. Dios ordenó que los creyentes hebreos, cuando ofrecieran un sacrificio de paz, lo hicieran personalmente y de manera voluntaria. Hermanos, a Dios le agrada que nosotros de manera personal, de manera voluntaria, nos presentemos delante de Él. Hay sabiduría y hay madurez cuando entendemos que nosotros de manera personal, de manera voluntaria, tenemos que consagrarnos a Dios, tenemos que presentarnos ante Dios, hermanos. Mire que un corazón rendido, un corazón humillado, entregado a Dios, hermanos, es la ofrenda más exquisita. Es una ofrenda tan especial, hermanos, que Dios puede recibir de parte de nosotros. Nuestra vida rendida, nuestra vida entregada a Dios es la ofrenda más grande, más alta que nosotros le podemos dar a Dios. Amén. Entonces aquí los creyentes hebreos, Dios les estaba pidiendo que de manera personal y de manera voluntaria se presentaran a entregar las ofrendas. Amén. La instrucción de Dios es la siguiente: los creyentes tenían que tomar en sus propias manos. En el versículo 30, si pueden poner solamente el 30, dice que sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Yahvé. Ellos, de manera personal, de manera voluntaria y de manera simbólica de una realidad espiritual que tiene que ver con nosotros, los creyentes hebreos en el primer pacto, ellos tenían que tomar la ofrenda en sus manos y llevarla personalmente hasta el santuario. Esa ofrenda que iba a ser quemada ante Dios, esa ofrenda que iba a ser consagrada, que iba a ser dedicada a Dios, ellos de manera personal y voluntaria tenían que entregarla. No podía ir otra persona en lugar de ellos. No era permitido que fuera alguien a representarlos. No, ellos de manera personal, de manera voluntaria, hermanos, tenían que entregar la ofrenda. Y a mí me llama la atención el detalle, que tenían que tenían que llevar en sus manos esa ofrenda, acompañada de la grosura y acompañada del pecho. ¿Por qué? Porque el pecho dice que iba a ser mecido como sacrificio mecido delante de Yahvé. Tres cosas importantes, tres palabras importantes que vale la pena aplicarle discernimiento. Primero, ¿qué representan las manos? Espiritualmente, ¿qué significa que los creyentes hebreos ocuparan sus manos y en sus manos llevaran la ofrenda para el sacrificio? ¿Qué significado tienen las manos? ¿Cómo podemos aplicar espiritualmente en nuestra vida, hermanos, el uso de las manos? La figura de las manos. ¿De qué manera espiritual
podemos aplicar las manos, hermanos, que llevaban el sacrificio en nosotros como creyentes. Otra palabra clave, hermanos, es la grosura. La grosura también iba en las manos. La carne, la grosura, hermanos, la carne del pecho del animalito, la grosura, el pecho, esa porción, esa pieza del animal sacrificado para ofrenda, hermanos, el creyente tenía que presentarse delante de Dios con aquella ofrenda sobre sus manos. Aquí hay una realidad espiritual que debemos entender. Aquí hay algo que Dios nos quiere enseñar para nosotros en la vida espiritual. Estamos hablando de las ofrendas que eran dedicadas a Dios, y que esas ofrendas tenían que ser personalmente y de manera voluntaria. El creyente tenía que presentarse con su ofrenda. Entonces vamos a mirar la enseñanza espiritual para nosotros. La enseñanza espiritual para nosotros es la siguiente: Dios desea que usted, que yo, voluntariamente nos presentemos como una vida consagrada, toda nuestra vida consagrada a Dios, y que disfrutemos a Cristo como nuestro sacrificio de paz. La ofrenda, el animal sacrificado, representa al Señor Jesucristo. El uso de las manos tiene un significado espiritual. Las manos que llevaban la ofrenda que se tenía que quemar ante Dios, esas manos que portaban, que cargaban la ofrenda, está hablando, hermanos, de nuestras acciones. En la palabra, las manos espiritualmente significan lo que tú haces. Estas manos, bíblicamente, nuestras manos representan todas las cosas que tú haces, nuestras acciones, nuestras actividades. Mire que para todo lo que hacemos en nuestra vida ocupamos las manos. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos manos? ¿Cómo sería nuestra vida? La mayor parte de las acciones que hacemos, hermanos, las manos están involucradas. La comida, la bebida, la higiene, el trabajo, todo lo que hacemos, hermanos, las manos están presentes. Entonces, espiritualmente, hermanos, las manos llevando la ofrenda me hablan de que yo tengo que consagrar mis acciones, mis actitudes, las cosas que yo hago, mis actividades, acciones y actitudes tienen que estar consagradas a Cristo. Aquellas manos llevaban la ofrenda del sacrificio. La ofrenda del sacrificio es la persona de Cristo. Entonces, nuestras acciones tienen que consagrar a Cristo, tienen que estar consagradas a Cristo. Cristo debe de estar en nuestras acciones. Cristo debe de estar en nuestras actividades. Porque la ofrenda sacrificada descansaba sobre las manos del creyente en la ley antigua. Y así hoy en día espiritualmente, Cristo debe de estar presente en tus manos, entiéndase, en tus acciones. Cristo debe estar presente en tus actividades. Eso es lo que representan las manos. Llevar la ofrenda en las manos es llevar a Cristo en lo que yo hago, llevar a Cristo en mis acciones, que Cristo esté presente en mis actividades. La pregunta es, en todas las actividades que tú haces como creyente, en todas tus acciones que tú haces como creyente, pregunto a tu conciencia, ¿estará Cristo presente? ¿Estarás llevando a Cristo en lo que tú haces? ¿Estarás llevando a Cristo en tus acciones? ¿Estarás llevando a Cristo en tus actividades? Porque eso es lo que significa espiritualmente el que las manos llevaran la ofrenda. Que Cristo esté presente en lo que hacemos, en nuestras acciones, en nuestras actividades. Es que todo redunda en Cristo. Todo debe de funcionar en Cristo. Es una buena enseñanza, hermanos. ¿Qué más llevaban las manos? La grosura. La grosura.
Y he estado enseñando profundamente que la grosura significa la riqueza de Cristo, lo más profundo de Cristo, lo más exquisito de Cristo, lo más sublime de Cristo, lo más especial de Cristo. La grosura habla de una realidad espiritual en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dicho de otra manera, llevar la grosura en las manos significa que Dios quiere ver lo mejor de Cristo en tu vida. Lo mejor de Cristo, lo más fino de Cristo, lo más perfecto de Cristo, lo más profundo de Cristo debe de estar presente en nosotros. Imagínense aquel creyente hebreo israelita llevando, hermanos, la ofrenda, y esa carne de la ofrenda, hermanos, rebosando de la grosura. La grosura era la grasa, el sebo sobre la carne, y eso tenía que ser consagrado a Dios. El creyente tenía que presentarse delante de Dios con la grosura de la carne. Nosotros tenemos que presentarnos al Padre con lo mejor de Cristo. La grosura, sinónimo de la vida profunda, de la vida exquisita, de lo más hermoso, de lo más exquisito, hermanos, del Señor Jesucristo. Dios quiere verlo en tu vida, en mi vida. Dicho de otra manera, tenemos que consagrarnos a Dios en Cristo. Tiene que verse lo mejor de Cristo en nosotros. ¿Se estará viendo lo mejor de Cristo en nosotros? ¿Estará lo mejor de Cristo en nosotros? ¿Ahora mismo Dios estará viendo lo mejor de Cristo en nosotros? ¿La gente estará viendo lo mejor de Cristo en nosotros? Eso es lo que representa la grosura. El pecho, una pieza, hermanos, clave en el sacrificio de la ofrenda. El pecho, ¿qué representará entonces? La carne del pecho. Cuando se refiere al pecho, se está refiriendo a lo que está cerca del corazón, la parte que representa el corazón. El pecho en este sentido representa el corazón, el cual debe ser presentado a Dios como ofrenda de paz. Llevar la carne del pecho, la carne, la pieza, hermanos, la porción de la carne del pecho de los animales en las manos, significa, hermanos, presentar nuestro corazón consagrado a Dios por el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. El pecho habla espiritualmente del disfrute del amor de Dios, porque cuando estamos hablando del corazón, estamos hablando del amor. Aplíquelo espiritualmente. En otras palabras, hermanos, lo que el creyente hebreo estaba enseñando, estaba representando simbólicamente, es que el creyente del nuevo pacto debe de llevar el amor de Dios. El amor de Dios debe de estar en nosotros también. No solamente lo mejor de Cristo representado en la grosura, sino que el amor de Dios, el amor de Cristo, el corazón de Cristo debe de estar en nosotros. De una manera simbólica, el creyente hebreo del primer pacto, al llevar en sus manos la parte del pecho del sacrificio, de la ofrenda, del animal sacrificado, está hablándonos espiritualmente que nosotros ahora en nuestras acciones, en nuestras actividades, debe de estar presente el amor de Dios. Todo eso el creyente antiguo del primer pacto tenía que llevar en sus manos. O sea que tenía que presentarse a Dios cargado, hermanos, lleno. No podía presentarse a Dios con las manos vacías. De hecho, estaba prohibido que se presentaran a Dios con las manos vacías. Cuando el creyente iba a presentar los sacrificios de paz, él iba a llegar ante la presencia de Dios con las manos llenas.
¿Llenas de qué? Llenas de la grosura, llenas del pecho. Nosotros tenemos que presentarnos ante Dios, hermanos, espiritualmente llenos. ¿Llenos de qué? Llenos de lo mejor de Cristo. ¿Llenos de qué más? Llenos del amor de Dios. Aspectos de realidades espirituales, hermanos. Aleluya. El amor de Dios hacia nosotros como una ofrenda especial. Y por otro lado, el disfrute del amor de Dios en nuestras vidas. Fíjese cómo la parte del pecho que representa el corazón, que representa el amor de Dios, en un aspecto estaba relacionado con Dios, pero en otro aspecto estaba relacionado con el creyente. Porque por un lado el pecho representa el amor de Cristo, pero también ese amor de Cristo, al estar sobre las manos del creyente, está hablando del disfrute del amor de Cristo en la vida del creyente. A su vez, hermanos, su corazón consagrado y dedicado a Dios. Gloria al nombre del Señor. Bueno, ya terminé 29 y 30. Yo creo que me da tiempo de explicar otro texto, ¿verdad? Vamos a entrar al 31. 31. Qué precioso es alimentarnos de la palabra de esta manera, hermanos. Siempre buscando el sentido espiritual de la Escritura. 31. La grosura la hará arder el sacerdote en el altar. Wow. Mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Hermano, cuando uno ve por el Espíritu la realidad espiritual de esto, deseo que usted mire la Escritura con una mente espiritual. Anhelo, yo como pastor, como hombre espiritual, deseo, hermanos, que ustedes hacerlos partícipe de que puedan leer la Sagrada Escritura con la mente del Espíritu, que puedan ver en la Escritura con los ojos del Espíritu, que puedan oír en la Escritura, hermanos, la voz del Espíritu Santo mostrándonos, abriéndose para enseñarnos realidades espirituales que tienen que ver con nosotros ahora. Yo aquí veo por el Espíritu algo glorioso, hermanos. En base a todo lo que les he explicado, lo que representa la grosura, lo que representa el pecho espiritualmente, ¿qué podemos entender ahora en este texto? Si usted está conmigo en el mismo espíritu de discernimiento, yo sé que se les está abriendo un panorama glorioso, hermanos, en la vida espiritual. Siempre, siempre la grosura representa a Cristo. Lo mejor de Cristo debe estar consagrado a Dios. Eso es lo que representa. La grosura la hará arder el sacerdote en el altar. Nosotros como iglesia, como creyentes, como real sacerdocio, tenemos que presentar lo mejor de Cristo en nuestras vidas. Dios tiene que ver, Dios anhela mirar en usted lo mejor de su Hijo amado. Hasta entonces, hermanos, el Padre estará satisfecho por la muerte del Hijo en la cruz del Calvario y dirá: valió la pena enviar a mi Hijo, porque lo mejor de Cristo se ha formado en Él, en ella. Si lo mejor de Cristo no está presente en nosotros, hermanos, estamos haciendo en vano el sacrificio de la cruz. Si lo mejor de Cristo no está en tu vida, entonces, hermanos, no estás valorizando el sacrificio de paz que fue hecho en la cruz del Calvario. Tiene que estar lo mejor de Cristo en tu vida. Dios tiene que verlo. ¿Qué más? Pero el pecho, que representa el corazón, que representa el amor de Dios, el pecho tenía que ser entregado a Aarón y a sus hijos. ¿Y qué representa Aarón y sus hijos? Espiritualmente, ¿qué significado espiritual tiene Aarón y sus hijos? ¿Quiénes eran Aarón y sus hijos? Los levitas, los que servían,
los que ministraban. Dios les concedió el privilegio a los ministros del primer pacto, a los servidores, los levitas, los que trabajaban en las cosas sagradas, los que trabajaban en el santuario, los que estaban a cargo de ordenar, de limpiar, hermanos, de preparar todo, de cocinar las ofrendas, hermanos, de prender las luces, hermanos, el incienso y todo lo demás, el perfume aromático. Todos los que trabajaban en la obra de Dios, los que estaban dedicados, consagrados al sacerdocio, al servicio de la obra de Dios, para ellos era el privilegio de la parte del pecho. Hermanos, Dios se los había entregado a ellos para el disfrute. La parte de la carne del pecho de los animales sacrificados era la porción para los sacerdotes. La grosura era la porción consagrada a Dios para su deleite. Pero la parte del pecho era la porción para el disfrute del sacerdote y de sus hijos, para que comieran de esa carne. Espiritualmente, hermanos, el pecho habla de lo más profundo de Dios, de lo más especial de Dios. Créame que no hay nada más profundo que el amor de Dios. Lo cantamos, es tan grande que está arriba, es tan profundo que no puede estar abajo, es tan ancho que no puede estar afuera. El pecho representa la profundidad del amor de Dios, lo más íntimo, lo más exquisito de Dios. Y esa porción del disfrute, del amor profundo de Dios, hermanos, está reservada ¿para quién? Para los que sirven, para los que ministran, para los que trabajan en las cosas sagradas. Y estoy hablando de los ministerios, estoy hablando de los cristianos que con sus dones le sirven a Dios, que con sus virtudes trabajan en la obra de Dios. Estoy hablando de aquellos creyentes que siempre están dispuestos para servir, para trabajar en los asuntos de Dios. Estoy hablando de aquellos creyentes, hermanos, que fueron llamados, consagrados y ocupados para estar al servicio de la obra de Dios, ministrando, sirviendo. Aarón y sus hijos representan a aquellos creyentes que cumplen con su responsabilidad en el nuevo pacto de servir y ministrar a Dios como real sacerdocio. Para ellos es el disfrute abundante del amor de Dios. Mírenlo de esta manera. Los creyentes que sirven, hermanos, tienen una porción especial de parte de Dios. Tienen el disfrute de una porción especial de parte de Dios. Cuando servimos y ministramos a Dios y trabajamos en las cosas sagradas, hermanos, se disfruta a Cristo de una manera muy diferente como aquellos que solamente se limitan a creer, pero sin hacer absolutamente nada. Hay un disfrute, hay una diferencia de disfrute en aquel que está con Dios, ocupado, dedicado, consagrado, dedicado a Dios, y aquel que solamente se limita a creer, a mirar. Los sacerdotes eran la gente que estaban siempre, hermanos, trabajando, dedicados, consagrados a servir y ministrar a Dios. Imagínense cuántos animales se tenían que matar diariamente. ¿Cuántos animales se tenían que sacrificar? Preparar siempre el perfume aromático, los panes, todo el trabajo del santuario, la limpieza de la sangre, rociar la sangre, preparar las ofrendas de flor de harina, en cazuela, en sartén, y un trabajo, hermanos. Por ello Dios le concedió a estos hombres consagrados, hermanos, que agarraran la parte del pecho como una manera especial para ellos, significando que cuando servimos y estamos consagrados al servicio de la obra de Dios, gozaremos de una porción más especial del amor de Dios.
¿Quieres tener, hermanos, una experiencia más profunda del amor de Dios? Ponte a servir. Ocúpate en algo. Empieza a servir en lo que puedas, con lo que sepas. Lo mejor que puedas hacer, hazlo para Dios. Yo estoy dedicado a escribir, a comentar. Es lo que sé hacer. He desarrollado la habilidad de escribir y comentar y discernir, y lo hago con gusto todos los días, y de esa manera disfruto profundamente el amor de Dios. Aleluya. Era la porción de los ministros. Por orden de Dios, toda la grosura tenía que ser consagrada para él, pero el pecho del animal sacrificado quedaría en poder de Aarón y sus hijos para su sustento, para su alimento. Ellos comían de la carne del pecho. Aleluya. El pecho para los hijos de Aarón y de sus hijos. Muy bien. Vamos a pasar al versículo que sigue. 32 y 33. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda. ¿Qué más? La espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. Otra parte que Dios dijo al sacerdote que ministre, el que presente la ofrenda, el que haga el sacrificio, el que tome la ofrenda de la mano del creyente hebreo y haga la matanza del animal y prepare la ofrenda, la carne, el animalito para ser entregado como ofrenda, aparte de que va a tomar el pecho para él, dice que el sacerdote agarrará la espaldilla derecha, la parte de acá del animal. Esta parte, toda esta parte le iba a quedar a él, la espaldilla. Y hablar de la espaldilla, hermanos, derecha, está hablando también de un asunto espiritual. ¿Qué representa? Versículo 33, vamos a seguir leyendo, y ahorita ponen los dos textos. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Está hablando de los privilegios de servirle a Dios, hermanos. Hoy la gente a veces se opone, el creyente cuando no entiende esto, se opone de que los que sirvan a Dios ocupen y disfruten una porción de lo que se consagra a Dios. Y los del mundo ni se digan porque no entienden espiritualmente esto. Pero aquí estamos mirando cómo Dios se encargaba de alimentar a sus siervos, que le daba 2 porciones, 2 piezas de cada animal sacrificado. Escuche y aprenda, de cada animal sacrificado de la ofrenda de paz, los sacerdotes tenían que tomar parte de la carne del pecho y parte de la carne de la espaldilla. Comían bien los sacerdotes, ¿verdad? Comían bien. Y era por orden de Dios. Eso no fue ocurrencia de Moisés, fue por ley. Para ellos era una ley. Aquel creyente que traía el animal para presentárselo a Dios por su pecado, por alguna falta, no tenía derecho a reclamar y estar peleando. Oye, pero ¿por qué agarraste parte del corazón, de la carne del corazón? No tenía derecho. No podía decir nada, porque se supone que aquel animal que estaba en propiedad de él lo traía voluntariamente y personalmente para consagrarlo a Dios. Lo que Dios hiciera del animalito, si le daba toda la carne a los sacerdotes, sus siervos, el creyente no tenía por qué estar cuestionando. Esa es la manera de honrar a Dios con nuestras ofrendas. Amén. Pero hoy se cuestiona mucho.
Y por causa de eso, hermano, muchos no se rinden completamente a Dios como debe de ser. Porque hayan tropiezo en que los que sirven a Dios tomen una porción para su alimento, para su sustento. Por eso se critica mucho del diezmo, por eso se critica mucho de las ofrendas, por eso se critica mucho de lo que se presenta y se consagra a Dios. Amén. Pero aquí Dios nos está enseñando, hermano, la manera de cómo rendirnos voluntariamente, personalmente. Además de lo que el pueblo consagraba a Dios, Dios le daba una porción del pecho a sus siervos y otra porción de la parte de atrás, la espaldilla. Amén. Versículo, ahí lo miramos, 32 y 33, los dos textos juntos. Ahora escuche la enseñanza espiritual de estos dos textos. Los voy a volver a leer y voy a dar la enseñanza espiritual. Daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciera las sangres de los sacrificios de paz, la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Era por ley. El sacerdote tenía el privilegio de quedarse con la parte de la carne del pecho y con la parte de la carne de la espaldilla derecha para su sustento, para su comida. Hermanos, estaba de por medio la sangre. Estaba de por medio la grosura. Sangre y grosura eran para Dios por el perdón de los pecados del creyente que había fallado. Pero el corazón, el pecho y la espaldilla eran para los sacerdotes. Escuche y aprenda. Sirviendo en lo santo y disfrutando lo más fuerte de Cristo. Amén. La espaldilla derecha de los sacrificios de paz. El sacerdote que ministraba y presentaba esta ofrenda de paz a Dios tenía legalmente el derecho de tomarla como suya. La espaldilla derecha me habla de la parte elevada. En los animales, ¿cómo se le llama esta parte? El lomo. Fíjese. Y el lomo es la parte más alta en un animalito. Es la parte elevada. Por ejemplo, en los toros, en los becerros, esos animales robustos, hermano, lo más que sobresale es el lomo. Y esa parte, hermanos, habla de la vida en resurrección. Representa la vida en ascensión. La espaldilla derecha me habla de aquella experiencia, aquella realidad espiritual, el disfrute, hermanos, de la vida en resurrección, la vida que se eleva hacia Dios. Y esta parte que representa una realidad espiritual, el disfrute de la resurrección y de la ascensión, hermanos, era dada para los sacerdotes, para su disfrute personal. ¿Qué significa esto? Que cuanto más ministramos a Cristo como ofrenda de paz y cuanto más ofrezcamos a Cristo como ofrenda de paz a Dios, seremos más fortalecidos con el poder de la vida en resurrección, lo más fuerte de la vida espiritual. Gloria al nombre del Señor. Aquí terminamos, mis hermanos.